Y bueno, lluvia pero de críticas es la que ha generado la designación de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud allá en Ginebra, Suiza. Sí, escuchó usted bien, el hombre que se encargó de atender de la estrategia oficial contra el COVID-19, el doctor Muerte, el mismo que desestimó el nivel de la amenaza que representaba la pandemia, el mismo que solapó las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que decía que con un amuleto llamado el detente, pues se podía prevenir el contagio. El mismo que dijo que López Obrador no era un agente de contagio, sino un agente moral. El mismo hombre por cuyas decisiones fallecieron cientos de miles de mexicanos en exceso, 800,000 muertes prácticamente se dieron en México, el país que de acuerdo a las propias organizaciones internacionales, pues fue de los peores en atender la pandemia del COVID. De los peores manejos de la pandemia, que desestimó el uso del cubrebocas, ¿sí? Que llamó golpistas a los papás de niños con cáncer, que se encargó de generar polémica cuando por un lado se pedía que la gente se encerrara y él salía a disfrutar de los pocos restaurantes abiertos con su novia. Bueno, fue una larga cadena de polémicas que coleccionó durante esos más de 2 años de pandemia. Un hombre que manejó la pandemia no con criterios médicos, no con criterios clínicos, sino con puntos de vista políticos e ideológicos. Y que se enfrentó con Claudia Sheinbaum en su momento. Se enfrentó con por el manejo que se dio en la Ciudad de México de las vacunas, que fue muy adecuado, y de repente esto generó pues diferencias serias al interior del entonces gabinete de Andrés Manuel López Obrador, porque había muchas personas que no estaban de acuerdo con las políticas, con las declaraciones y con el apapacho constante en las mañaneras a Hugo López-Gatell. Bueno, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que Hugo López-Gatell se va de embajador o de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar. No, es día de veras, sí se va. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Usted lo acaba de...? Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. ¿A partir de cuándo? Sin problema, lo puedo decir con gusto. ¿A partir de La cuándo? fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Ahí está, sí, lo nombró la presidenta, y bueno, esto provocó mucha controversia. ¿Está Sara Pablo en la línea telefónica? Bueno, pues esta controversia llegó al Senado de la República. Los legisladores de la oposición cuestionaron seriamente, pues esto que para algunos es un destierro, para otros es una beca, como sea, es un destierro dorado, ¿no? Irte a vivir a Ginebra con cargo al erario no es un mal castigo para Hugo López-Gatell, aunque pues estaría ya muy lejos de hacer grilla aquí en la República Mexicana. ¿Qué dicen los senadores, Sara? ¿Cómo se pusieron las cosas? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Primitivo? Muy buenas tardes. Pues hubo críticas de toda la oposición a este nombramiento de Hugo López-Gatell. Acusaron que fue un desastre su papel como responsable de coordinar los esfuerzos del gobierno de México para enfrentar la pandemia de COVID-19. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que se trata de una falta de respeto a las miles de víctimas y personal médico por la negligencia criminal con la que actuó. Recordó que hubo más de 800,000 muertes en exceso, una de las más altas del planeta. Además, México se ubicó como el país con mayor mortandad entre su personal de salud, la orfandad de más de 215,000 menores. La esperanza de vida en México, además, se redujo de 75 a 71 años. Además, responsabilizó a Gatell porque dijo tuvo una respuesta desarticulada, hubo una permanente subestimación de la gravedad del virus y una centralización y personalización de las decisiones en la coyuntura. Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorbe, señaló que se trata de un nombramiento que seguramente impuso el expresidente López Obrador, pues fueron públicas las diferencias de Gatell con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Advirtió que este cargo constituye un premio a la impunidad y una afrenta a la memoria de las personas fallecidas. Es la presidenta quien tiene que salir y tiene que aclarar y tiene nuevamente que estar justificando, porque esto
con todo respeto, porque además ellos tuvieron diferencias, y esto fue público, aquí están los medios de comunicación, en el manejo de la pandemia, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México tuvo diferencias con López-Gatell, públicas. Pues obviamente que a ella no le parece el nombramiento, perdone, yo estoy dispuesto a seguir debatiendo este tema, pero a ella no le parece el nombramiento de Hugo López-Gatell. Es una solicitud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no hay que darle vuelta. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, por supuesto, lo defendió, dijo que es un acto de justicia, es puro golpeteo político estas críticas, señaló que fue uno de los funcionarios más comprometidos y consecuentes, que se jugó la vida en un momento muy difícil y ahora pues hay un linchamiento político en su contra. En esto, por supuesto, no estuvo de acuerdo el coordinador panista Ricardo Anaya. O sea, perdieron la vida 800,000 personas y muchas de esas muertes se pudieron evitar. Y estaba al frente este doctor que el pueblo de México ha bautizado como el doctor muerte, el que negó la necesidad del uso del cubrebocas, el que ocultó el número real de personas que habían perdido la vida, el que gestionó muy mal el tema de las vacunas, una persona que inclusive algunos días tuvo el descaro de reírse, de burlarse del dolor de las familias mexicanas. Incluso este nombramiento llegó al Pleno del Senado cuando se discutía la ley de la Guardia Nacional, y es que en el PAN, Mario Vázquez pidió un minuto de silencio por las muertes que ocasionó lo que llamó la mala política de salud de López-Gatell. Noroña lo sometió a discusión, los legisladores de Morena lo rechazaron, por lo que generó una polémica a tal grado que la senadora del PRI, Cristina Ruiz, pidió en su intervención guardar un minuto de silencio. La oposición así lo hizo, se pusieron de pie, guardaron este minuto de silencio, mientras que algunos morenistas aplaudieron y hasta gritaron Gatell en este salón de plenos. Parte de lo ocurrido aquí sobre este tema, Primitivo. Ahí está cómo se pusieron las cosas. 800,000 muertes en exceso. El sistema de vigilancia epidemiológica registró solamente 334,196 muertes y bueno, en total no se habrían registrado 511,000 muertes. Ese fue el subregistro del papel de Hugo López-Gatell, esta política criminal de atención al COVID-19 que le hizo ganarse el mote del doctor muerte, un hombre que hizo política en lugar de proteger la salud de los mexicanos. Hoy se va, y se va muy bien, hasta Suiza, hasta Ginebra, pues como representante de México ante la OMS. Cosas que tiene la vida. Gracias, Sara. Hasta luego, buenas tardes.